Vamos allá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos. Vamos a tratar hoy las fake news o noticias falsas en la Iglesia. Todos hemos escuchado un montón de bulos, de noticias falsas. La Iglesia siempre ha sido atacada. Recuerden, fue atacada desde Pentecostés. Lo primero que dijeron es que los apóstoles estaban borrachos. Entonces, empezamos bien, ¿no? Luego, los judíos decían que Jesucristo, para no reconocer a María como virgen, era hijo legítimo de un tal Pantera. Inventaron toda una historia. Después, los musulmanes, ¿verdad?, dicen que Jesucristo, pues, no podía, si es un... Ellos no lo consideran Dios, obviamente, lo consideran un gran profeta. Un gran profeta, pues, no puede morir en la cruz. Entonces, crucificaron a Judas porque se portó mal y entonces Jesucristo se fue al cielo. O los gnósticos que decían, bueno, como Jesucristo no puede sufrir, entonces es el fantasma que parecía que sufría, pero en realidad no sufría, era como... Vean, siempre ha habido eso. Tanto es así que los primeros cristianos pues también decían, no, es que ellos comen, porque ellos comen la carne de Cristo, deben matar un niño y entonces la sangre mojan el pan y se lo comen, debe ser algo así. Y bueno, tenemos que los primeros apologistas cristianos, pues lo primero que eran era luchar contra esos falsos errores que cundían por todo el mundo, pero que no eran verdades. Entonces, hoy en día también estamos acostumbrados a muchas cosas que son falsas y que ya lo hemos asumido, como algo, no, pues sí, debe ser así, pero no porque lo hemos estudiado. Cuando uno estudia, de verdad, estudia, no esos libros de historia de bolsillo, de la historia en 5 páginas, no. Cuando uno de verdad se mete a estudiar, pues se da cuenta de que no, que muchas de esas noticias falsas sobre la Iglesia son verdaderamente falsas. Y quiero tratar algunas de ellas, por eso sí quiero que sea un poquito dinámico esto. Si tienen alguna pregunta, pues ahí luego la pueden hacer, por favor. Lo primero es, siempre lo hemos escuchado, la Iglesia dijo que la mujer no tenía alma. Y entonces dicen, no, bueno, en Nicea y en Trento ganó por un voto que sí tiene. Y hay gente que se piensa eso. Y pues, si ustedes leen los concilios, tanto de Nicea como de Trento, nunca se habla de esto. Porque un concilio se junta para salir de una duda teológica. Y nunca se tuvo duda teológica de la que las mujeres tenían alma. Primero, porque siempre participan de los sacramentos. Porque si no tuvieran alma, pues ¿para qué se les bautiza? Entonces, participan de los sacramentos. Y hay muchísimas santas. Y luego, la más santa de todas, la Santísima Virgen María, es mujer. La más santa de la Iglesia es la Santísima Virgen. Cuidado, nunca se pensó que la mujer no tenía alma. Todo lo contrario. De hecho, para otras religiones, incluso monoteístas, la mujer no es objeto de religión, es el hombre. Dios se relaciona con el hombre, no con una mujer. Aquí nosotros como católicos decimos que Dios se relaciona con todos, hombre y mujer, porque ya lo dice San Pablo, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino todos. Cristo vino para todos. No hay diferencia. Todos con nosotros. Ciertamente, en el segundo concilio de Macón, Francia, San Gregorio de Tours, que estuvo presente, y aparece una frase filosófica de la cual han podido sacar estas cosas malas, ¿no? Que era, un obispo decía que cómo podemos definir la palabra homo en la Biblia latina, ¿no? Como solo varón o como los dos, hombre y mujer, ¿no? Al principio Dios creó el hombre, la humanidad. Entonces, solo hombre y mujer los creó. Entonces, Dios creó al hombre. Entonces, este hombre es todo, representa a todos. Y eso en ese mismo concilio pues se definió que ese homo significa toda la raza humana. Los católicos tenemos que primero ver que
fueron los pioneros en defender, entre otras cosas, el voto femenino. El voto femenino, por más que ustedes vean, los católicos fueron los primeros que defendieron eso. Hay un libro que tiene un título un poco feo, es de una española, que dice que el título es La gran prostituta, tópicos sobre la Iglesia a lo largo de la historia. Muy recomendado, ¿no? Y ahí nos hace ver que nadie es tan valorada en la Iglesia como la Santísima Virgen María. Y eso es a lo largo de toda la historia. No es que de repente ahora en el siglo XXI llegó. No, no. Y por otro lado, la primera testigo de la resurrección fue María Magdalena y las mujeres. Es tanto así que incluso en el derecho canónico, desde siempre, y eso no aparecía hasta el siglo XIX en todos los derechos de los estados, el adulterio femenino y masculino eran considerados por igual. En los derechos de otros países, de cualquier país, el adulterio femenino era castigado de un modo y el masculino de otro, como que el masculino tenía tanto peso, como que es menor, ¿sí? Sin embargo, en derecho canónico siempre las penas eran iguales, porque hombre y mujer eran iguales. Y luego también tenemos pues grandes mujeres, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, que cambiaron la historia y el transcurrir de la historia en la Iglesia, ¿no? Santa Teresa de Jesús con sus monasterios, cómo cambió la idiosincrasia y cómo esa mujer incluso fue a la corte, o sea, era una mujer que tenía poder. Y bueno, y Santa Catalina de Siena, ¿qué decir? O sea, consiguió que el Papa regresara de Aviñón. O sea, casi nada. Lo que no conseguían los cardenales, lo consiguió esta mujer. Y luego, pues podemos ver en la Edad Media, cómo había monjas que eran empresarias. O sea, no tenemos que ir al siglo pasado no, había monjas empresarias. Y eran las que pues llevaban adelante, y no eran bajo el patrocinio de un varón, sino que las mujeres ahí, la abadesa, con la ecónoma, llevaban adelante pues todo el monasterio. Y no solo era para alimentar a ellas, sino alimentar incluso pueblos enteros. O sea, tenían todo un tejemaneje ahí que hoy en día pues muchos quisiéramos. Las primeras feministas de la sociedad burguesa reivindicaban siempre el papel en el ámbito laboral, pero en el ámbito laboral, ¿dónde? De las ciudades, no del campo, porque en el campo siempre quien gestionaba era la mujer. Y ahí tenemos las monjas que, vuelvo a repetir, que con una eficacia magnífica tenían importantes patrimonios y esa actividad económica las dejaba vivir, ya que no se podía vivir solo de un patrimonio. Le dejaba un patrimonio y ¿ahora qué haces? ¿Lo gastas todo? No, ellas con eso lo invertían. Y recuerden que los monasterios eran focos de cultura y las monjas tenían mayor cultura que el resto, incluso que el resto de que el resto de la sociedad civil. Tenemos, por ejemplo, no solo monjas, también tenemos a la reina Isabel de España, que sabía latín, griego, español y varios idiomas, o sea, y ella leía perfectamente. O sea, tenemos cuidado. Esa falsa noticia de que la mujer no tiene alma, de hecho, en 1841 se consiguió que las monjas tuvieran una superiora general, porque antiguamente en los monasterios, bueno, las congregaciones religiosas eran siempre segunda orden. La primera orden era la de los hombres, entonces la primera orden, el general de los hombres mandaba en las mujeres. Pero a partir del 1841 empezó con las misioneras del Sagrado Corazón a haber una madre general. Y entonces ya todas las demás congregaciones pusieron esa madre general. Lo que no se había conseguido aún a nivel civil, se había conseguido a nivel religioso. A nivel mundial había una superiora que mandaba en muchísimas hermanas. Y muchas veces escuchamos que los monasterios medievales pues oprimían a las mujeres. No, y la clausura, bueno, la clausura era mucho más laxa que ahora. Eran mucho más independientes. Muchas veces podían salir a visitar a su familia. Y así había un grupo de sacerdotes que pues tenían que darles los sacramentos, ¿sí? Pero vemos cómo ellas eran muy independientes.
y se sobrellevaban. Yo, que soy de Burgos, pues ahí está el monasterio de las Huelgas, ¿no? Que la abadesa del monasterio tenía más poder que el obispo de Burgos. De hecho, ella le entregaba el báculo, como diciendo. Entonces, es eso. Muchas veces no nos damos cuenta históricamente de lo que decimos. Es que la iglesia dijo, eso es falso. La segunda cosa que quisiera tocar, la ciencia como enemiga de la fe. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado, no, es que por un lado está la fe y por otro lado la ciencia? Discúlpeme, pero esta teoría del conflicto entre ciencia y fe surgió en el siglo XIX, con el ateísmo, sobre todo con unos académicos de Estados Unidos, ¿sí? Pero nunca ha habido eso. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que tanto la fe como la razón son dos caminos para llegar a Dios. Dos caminos distintos. Estos académicos de ateos son Andrew Dickson White y John William Draper, que están influidos los dos, estos dos académicos, con esa teoría del conflicto de fe contra razón. O sea, ¿cómo puedes tú creer en una cosa que no, tienes que quitarte eso? No. Están influidos por un novelista, Washington Irving, que era un anticatólico total, y que creó el mito, entre otras cosas que hemos escuchado, de que la iglesia creía que el mundo, que la tierra era plana. Y que por eso se enfrentó a Colón, porque decía que la tierra era redonda. Esto también es un bulo. Primero, eso de que, bueno, vamos a esto en concreto. En el 1492, la mayor parte de la Europa occidental, culta, sabía que el mundo era esférico. O sea, eso de que creían que el mundo era... No, para entonces ya estaba totalmente refutado. Y vemos que la iglesia era la abanderada en la ciencia, tanto, veamos cuántos científicos en astronomía, en medicina, en genética, en antropología. Es tanto así que, bueno, vemos cuántos, si la fe estuviera en contraposición con la razón, pues no tendríamos creyentes que fueran premio Nobel, y tenemos un montón. ¿Cuántas veces ahí también entre la fe y la ciencia nos meten a Galileo? Que no fue quemado, no fue torturado y no estuvo en prisión. Y al final murió junto con su hermana que estaba su hermana religiosa y atendiéndole al final. Y para ver que la tierra, o sea, ahí nos ponen esos conflictos que no existen. Por ejemplo, Eneas Sirvino, que va a ser el futuro Papa Pío II, defendía ya que la tierra era redonda antes de que Colón llegara aquí a América. O sea, y era un papa. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las cosas que nos están diciendo son falsas. ¿Y de dónde vienen? De un novelista. Un novelista que era un romántico, o sea, de esa tendencia romántica, anticatólico ferviente. O sea, todo lo malo, la Iglesia Católica. Cuidado. Y esa teoría del conflicto no existe. No existe. No es nosotros contra la fe, no. Es más, la ciencia moderna podemos decir que nació en la Edad Media. En una Edad Media que era totalmente católica. Eso lo estudió un físico, Pierre Duhem, que estudió en Francia, pero que nunca se pudo, por esta tesis que él tenía, esa tesis doctoral que hizo, nunca le dejaron enseñar en París, siempre estuvo en Burdeos. Por ejemplo, y él da una fecha concreta de cuándo nació la ciencia moderna. Él da el 1277, cuando el obispo de París planteó la multiplicidad de universos. O sea, wow. Eso que nos dicen ahora como muy nuevo, ya aparecía en el 1277 y lo proclamaba un obispo. O sea, como una tendencia científica. ¿Y qué pasa? Que Copérnico, que Galilei, que Kepler, que Descartes, que Newton, reelaboraron muchas ideas físicas
y cósmicas formuladas por esos maestros de París ya en el siglo XIV. No es que lo inventaron todo, es que lo tomaron de ahí, estudiaron esas fuentes y ellos sacaron estas cosas. Cuidado, porque muchas veces eso, nos dan esos datos, no es que de repente se le ocurrió, ya existían esas cosas. Por ejemplo, yo tengo ahí, nos están diciendo que no es racional creer en Dios, ¿no? Y no puede ser tú racional y además creer en Dios. No, perdón, pero no somos ignorantes. Nosotros, como católicos, no renunciamos a la razón. Nos adherimos a un principio lógico, la verdad suficiente. Yo tengo suficiente verdad, creemos, porque vemos que hay razones suficientes para hacerlo. Yo creo porque tengo razones suficientes para creer. Sencillamente. Y vemos, ¿quién es el padre de la genética? Mendel, católico. ¿Quién es el padre de la microbiología? Pasteur, católico. ¿Quién es el padre de la teoría del Big Bang? Lamartine, católico. De la física cuántica, Niels Bohr. De la mecánica cuántica, Barat-Black. De los principios eléctricos, Nikola Tesla. Y todos eran católicos. San Agustín dice que por la fe se puede llegar a Dios. Santo Tomás, vuelvo a repetir, decía que esos dos caminos, la fe y la razón, nos llegan a la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Cuidado. Entonces, nada de que la fe es contra la razón. Todo lo contrario, la fe nos ayuda a la razón. Luego, más adelante, cuando veamos también el mito de la Edad Media, vamos a ver que por eso nosotros llegamos a la ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es perfecto y que sus leyes son perfectas. Entonces, como son perfectas, pueden ser estudiadas. Y como son perfectas, podemos descubrir esas leyes. Otro tópico que nos sacan. Los nativos americanos tampoco tenían alma. ¿De acuerdo? Muchas veces nos dicen eso. Sin embargo, hay una bula del 1537, Sublimis Deus, de Paulo III, que dice, los indios son verdaderamente hombres. Y atentos, no solo eso, dice, no pueden ser privados de su libertad, ni por medio ninguno, tampoco de sus propiedades. Entonces, o sea, y también lo mismo la reina Isabel defendía a los indígenas, así como, no como alguien a los que había conquistado, sino como sus súbditos y vasallos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos ahí que siempre a los indígenas no se les consideraba que no tenían alma, todo lo contrario, sabían que tenían alma y por eso lo primero que enviaron fueron misioneros para evangelizar y convertirlos, porque si no tiene alma, ¿para qué los voy a convertir? Entonces, nosotros siempre, como católicos, vemos esa fe. Y si ustedes ven, hay católicos por todas partes. Evangelizaron en todas partes. ¿Por qué? Porque sabemos y creemos que todos los hombres tienen alma. Es tanto así que los indígenas, por ejemplo, Cortés nombró como gobernador de México a Andrés Tapia Motelchuy, que era un azteca bautizado. O sea, vean, los gobernadores después de México, pues eran indígenas bautizados. Se bautizaron desde el inicio. O sea, si nosotros no creemos que tenían alma, pues no nos iban a bautizar. Entonces, eso es una noticia totalmente falsa. Siempre la Iglesia ha creído en esto. Y bueno, quisiera meter también que lo último que ha aparecido, ¿verdad?, en la prensa y de que lo que ya hemos hablado alguna vez es los famosos niños, ¿verdad?, que la Iglesia, según esto, mató en Canadá, ¿no? De hecho, han ido unos indígenas canadienses a ver al Papa y el Papa les pidió perdón de una cosa que la Iglesia nunca cometió. ¿Qué se hizo? Había tanta hambre con los indígenas en Canadá que se les envió a los niños, sobre todo porque eran los que morían de hambre, se les envió a lugares atendidos por la Iglesia o por las iglesias, varias iglesias, o por el Estado. Y ahí el Estado les daba un dinero para que ellos formaran a esos niños y sobre todo en el invierno no murieran, sino que pues, pudieran vivir. Muchos de esos niños murieron, obviamente. ¿Por qué? Porque pues, eran indígenas, venían malnutridos y tenían enfermedades, ¿no? Entonces, dijeron, ¿qué es lo que salió ahora?
que vieron, había un centro de estos católico, ya no se utiliza, claro, y entonces había un cementerio y no encontraron y encontraron unas tumbas y resulta que eran casi todas de niños y entonces dijeron, claro, los escondían. Lo cual es totalmente falso y errado, porque cada tumba, ¿verdad? Si ustedes van a los archivos, pone el número de tumba, quién estaba y de qué murió. Nada de que murieron de torturas, les dieron sabidos que... No. De hecho, y no les obligaban a convertirse. Sin embargo, si usted va a Canadá, la mayoría de los indígenas son católicos, porque los indígenas preferían mandar a sus hijos con la iglesia católica que las del Estado o las de otras iglesias, porque sabían que siempre los iban a defender y los iban a respetar, incluso sus tradiciones. Entonces, cuidado, es otra noticia falsa. No, ay, es que en Canadá, falso de toda falsedad. Fue una noticia que publicó una muchacha, una reportera, de ahí se hizo viral, y ya, ay, pasó esto. Y no investigaron nada. Hay que investigar, hay que investigar. Otra falsa noticia que vamos a escuchar de vez en cuando, sobre todo en historia. La Iglesia Católica apoyó a Hitler. No sé si lo han escuchado alguna vez. Los que somos un poco más mayores, ahí lo hemos escuchado, ¿no? Y es falsa. Eso nació sobre todo en los años 60 y apareció sobre todo, fue hecha por los comunistas, a través de una obra de un holandés, pero bueno. Y dice que el Papa Pío XII hizo la vista gorda del Holocausto. Y es totalmente mentira, porque él, siendo secretario de Estado, escribió la famosa carta Vid Brender Sorge del 1937, que dice que es incompatible el cristianismo con el nazismo. Y bueno, si ustedes ven, hay un libro que se titula Cristianos contra Hitler, ahí van a ver cómo la Iglesia Católica luchó contra el régimen nazi constantemente. Y si vemos nosotros, históricamente, quienes murieron en Dachau, Dachau estaba lleno no de judíos, sino de católicos, monjes, monjas y sacerdotes. ¿Sí? Por niveles, los más odiados por los nazis eran los judíos y después los sacerdotes católicos. ¿Sí? O sea, ese odio contra la Iglesia. El Papa hizo todo lo que pudo en contra. Es más, cuando Mussolini invitó a Hitler a Roma, pusieron esvásticas, ¿verdad?, por toda Roma donde iba a pasar Hitler, y el Papa se fue al Vaticano porque dijo, mientras la cruz pagana, esvástica, reine en Roma, la cruz cristiana se replega de allá. Entonces, o sea, fuerte. Ay, ¿por qué no sacó una encíclica en contra? Más en contra de lo que habló. Y luego lo que ayudó a la Iglesia. Vean cuántos conventos, todos hemos visto la película de Púrpura y Negro, tantas cosas que pasaron y que la Iglesia ayudó a los judíos a salir. Tanto es así que al final de la guerra, el rabino de Roma se hizo católico. Porque por el Papa, por toda la ayuda que el Papa había dado a los judíos. Entonces, cuidado, no caigamos en eso. De hecho, el Papa le nombraron justo entre las naciones, a Pío XII, que es la mayor condecoración. Eso lo suelen esconder ahora los judíos, pero es la mayor condecoración que daban los judíos a una persona no judía, de religión no judía. Y se la dieron al Papa. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que pudo para salvar a los judíos y oponerse a Hitler. Pasamos a otra falsa noticia que ya hemos hablado de ella, pero bueno, quiero pasar así un poco por encima, pero no dejar de decirla, es la Inquisición. Es típico de las películas, de las novelas, de los libros de texto, y es una mezcla de anticatolicismo y leyenda negra española. Y si nosotros vamos a ver cómo hay, no sé, en tal ciudad, está la Inquisición, Museo de la Inquisición, y ahí aparecen un montón de instrumentos de tortura, ninguno son de ahí. Obviamente, porque en realidad estaba prohibido el derramamiento de sangre, pero bueno, pero ahí lo sacan y ahí lo ponen. Y es lo que tenemos en Inquisición y ya pensamos eso, en el potro, en tantas cosas. Y no, era un tribunal. No era una máquina de matar. Y era entre los tribunales en el que en aquel tiempo más garantías daba.
De hecho, muchos se declaraban herejes porque preferían estar en el tribunal de la Inquisición que en un tribunal normal. ¿Por qué? Porque si tú te convertías, pues ya, te dejaban salir. Y no solo el tribunal de la Inquisición, como ya habíamos visto, acusaba o juzgaba a los disidentes del catolicismo, sino también el protestantismo, el abuso de menores, la falsificación de moneda, o sea, tenían muchas cosas más. Y ciertamente, en unos 350 años, que es lo que las cifras que durante la Inquisición española, sobre todo, que duró, posiblemente unos 5.000 personas han muerto, hay que decirlo. Entre 1540 y el 1700 fueron encausados, o sea, entraron en litigio más de 49.000 personas. El 3.5% de esto se dictó muerte, de la cual se aplicó solo el 1.8%. ¿Por qué? Porque si tú te declaraban pena de muerte por herejía, si tú decías que te convertías otra vez, te reconvertías, pedías perdón, ya. ¿De acuerdo? Entonces, veamos eso. Claro, no nos hablan de la Inquisición protestante o de la Inquisición anglicana. O sea, murieron más en la Inquisición anglicana en 30 años que en 300 de Inquisición española. Y mataron más brujas Lutero y sus compañeros que en Alemania, en ese tiempo, en los lugares donde estaban los protestantes, que en todos los siglos, en los 300 años, en la Iglesia católica. ¿Por qué? De hecho, si ustedes leen, empezó sobre todo en España, cuando se declaró un pueblo entero que todas las mujeres eran brujas. Entonces mandaron ahí un fraile para que investigara. Y después de investigación dijeron, no, esto es falso. Y fue un freno, sobre todo en esas oleadas que había de tener un chivo expiatorio, que siempre lo ponían los judíos, o las brujas, o no sé qué, siempre para frenar ese deseo de venganza contra alguien porque alguien tiene que pagar. Como hoy en día, alguien tiene que pagar. Como los primeros cristianos, ¿no? Que ya lo decían los apologistas, dice, el río Nilo no se desborda, la culpa es de los cristianos. Hay un terremoto, la culpa es de los cristianos. Hay sequía, la culpa es de los cristianos. Cuidado, ahí, bueno, pues esa una pincelada sobre la Inquisición. Otra pincelada que quisiera yo también no pasar por alto, la oscura Edad Media. ¿Cuántas veces nos han dicho que la Edad Media era oscura, sucia, vemos todo así mal, frenando todo progreso, era fanático religioso? Eso es típico del cine. ¿Quién creó esa idea? Voltaire y sus compañeros. Porque ellos eran las luces, ¿de acuerdo? Tú sabes que lo anterior era los años oscuros. Sin embargo, si nosotros vemos históricamente, Europa venía de el Imperio Romano, que se desmembró, llegaron los bárbaros, arrasaron con todo, y eso quedó destruido. Y fue un proceso constante que dieron un salto impresionante, cultural y tecnológico, que hizo que Europa estuviera a la cabeza del mundo. Porque la mentalidad cristiana buscó que las leyes naturales fueran comprendidas. Y ahí tenemos un montón de gente, sobre todo de la alta jerarquía, que eran los que estudiaban, que, por ejemplo, el obispo Nicolás de Oresme es el precursor de las funciones y el cálculo infinitesimal. Fray Roberto Grosatesta hace las leyes de la óptica, de la mínima acción. Estamos en el siglo XII. Y esas leyes se vuelven a tomar hasta el siglo XVII, ¿de acuerdo? La estática de Giordano y habla del movimiento de los planetas. Volta, que es más adelante es el pionero de la electricidad, pero mira hacia atrás, que ya habían visto esto. Entonces, cuidado, muchas veces nos pintan la Edad Media así toda oscura, negra, y no era así. Era muy distinta a lo que nos quieren presentar. ¿Por qué? Porque si ellos son las luces, todo lo anterior era sombra. Cuando nosotros somos los iluminados, todo lo demás estaba bajo la iglesia, era oscuro, era malo, era negro. Había cosas malas, obviamente. Las leyes poco a poco fueron mejorando. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano cayó y entonces las leyes romanas cayeron y entonces empezaron las leyes que eran de los pueblos bárbaros.
esas leyes, la Iglesia siguió aplicando las leyes romanas y las fue poco a poco ofuscando y metiéndose y transformando. ¿De acuerdo? Claro, pasamos de un mundo que era agrícola, industrial, de las dos cosas, en el Imperio Romano que cayó y todo el mundo fue al campo para poder sobrevivir. Luego, ¿qué pasó? Pues que empezaron ya las ciudades, los burgos. Y ahí, a partir de entonces, ya empezó esa industrialización y otro mundo, cambio. Sí, ese cambio poco a poco, pero había todo un sistema. Todo no era como nos lo presentan tan crudo, tan rudo, porque solo nos presentan las cosas malas, no nos presentan nunca las cosas buenas. Nos presentan, no, es que eran muy sucios. Discúlpeme, no había alcantarillado, pero en muchos pueblos, hasta hace pocos años, 100 años, no había alcantarillado. No, es que no había luz, claro, no había luz, pero tenían otros medios, otras maneras. Por ejemplo, no sé si saben, datos curiosos, mucha gente en la Edad Media se acostaban pues cuando se iba el sol, ya. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenían hambre, obviamente. Y a mitad de noche, lo típico era levantarse, ¿no? Los monjes levantaban al rezar maitines, la gente se levantaba a medianoche, tenían una sopa o hacían una comidita ahí y encendían el fuego, porque pues si no avivaban el fuego, pues imagínense en Alemania, se mueren de frío. Entonces, avivaban el fuego, comían algo y se acostaban y hasta la mañana, hasta el amanecer. Entonces, tenían cosas que nosotros ni se nos ocurrió. Y tenían esas cosas, ellos tenían otros sistemas, otras formas de ser, pero no siempre todo oscuro y todo negro. Hubo de todo, como en todas partes, pero muchas veces quieren remarcar cosas que en realidad no. ¿Tuvo cosas malas? Claro. Y obviamente son pueblos bárbaros que poco a poco fueron transformándolos. Vemos que los monjes que hicieron, los monjes conservaron la cultura y no solo eso, ellos fueron los que empezaron con la agricultura porque los pueblos bárbaros no tenían agricultura ni ganadería, vivían del pillaje. Y después de que ya destruyeron todo, ¿qué hacen? Pues se pelean entre ellos. Pero ¿y después? Entonces, los monjes fueron los que poco a poco fueron adoctrinando, pero fueron también enseñando la agricultura, la ganadería, y ahí fue como pues, surgió Europa, ¿no? Y lo que dio esa cohesión a toda Europa, ese imperio cristiano, no podían ir a Oriente porque estaban los musulmanes, entonces empezaron sobre todo en el Camino de Santiago, las romerías, este tipo de cosas, que hacía que ese flujo de personas de todas partes llevaran esos conocimientos de un lado para otro. Eso es otra cosa que quisiera resaltar. Ahora, más concreto, quisiera tocar 2 puntos más. Una de las cosas que nos suelen achacar, sobre todo más en los años 80 y 90, era que la Iglesia es la responsable de millones de muertes por SIDA. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que como la Iglesia se opuso al preservativo, entonces, por culpa de ella están muriendo tantísimos miles en África, millones, y en el mundo entero. Cuando la ONU y las ONGs pues reparten preservativos por todas partes. Pero, ¿qué hemos descubierto? Pues que no son eficaces. Que no son eficaces. Ya aquí van datos. Eso de que la Iglesia es culpable de la muerte de SIDA es falso. ¿Por qué? Porque hay más de 100.000 centros católicos que tienen a personas con SIDA. ¿Quiénes son los que los cuidan? Nosotros. Y, por ejemplo, el ejemplo está en Uganda. En Uganda se puso como modelo la fidelidad y la abstinencia, ¿de acuerdo? No los preservativos, sino la fidelidad y la abstinencia. Y entonces, en 10 años, del 21% de contagios se bajó al 7%. Claro, nosotros tenemos una perspectiva y nosotros conocemos a las personas. Si nosotros hablamos de fidelidad, de abstinencia, se puede, pero si usted solo reparte, no, pues... Y todos sabemos que también el preservativo no siempre es eficaz para el SIDA. ¿Por qué? Porque el látex, ¿verdad? También tiene porosidad y por ahí puede pasar un virus, el virus del SIDA, obviamente. Entonces, no es 100%. Cuidemos entonces, cuando nos digan eso, pongamos la otra parte. O sea, yo me acuerdo hace años, cuando estaba en España, que un comunista salió a decir a un sacerdote ahí en uno de esos debates, no, y ustedes, el SIDA y los preservativos y no sé qué. Y el sacerdote, muy cauto, le dijo, mira, si tú tienes SIDA, posiblemente mueras en un centro católico y una monjita te asistirá hasta el último momento de tu vida. Yo no conozco ningún hospital dirigido por comunistas.
Bueno, vamos a ver el siguiente, que es otra condena que nos hacen constantemente y ahora más, ¿no? La Iglesia está contra los homosexuales. Los condena, los odia y los persigue. O sea, no solo está en contra, sino que los condena, los persigue y los odia. Y ese odio, en España, una ministra dijo, odio, lo entendía, es que la Iglesia odia a los homosexuales. ¿Por qué? Porque no apoya el matrimonio homosexual, porque no apoya las prácticas homosexuales. Pues no. Pero una cosa es no apoyar y otra cosa es odiar. La Iglesia siempre ha separado la tendencia de la práctica. En toda relación. Toda relación fuera del matrimonio es pecaminosa. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecaminosa. Para unos y para otros. Entonces, ¿y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Si quieren, pueden leerlo. Está en la 2359. En la 2359 habla de cómo tenemos que acoger a los homosexuales. Acogerles con respeto, compasión y delicadeza. Pero también dice que están llamadas ¿a qué? A la castidad. A ver, todos estamos llamados a la castidad. Los casados están llamados a tener su castidad conyugal, porque se casan con uno y una, nada más. Los jóvenes están llamados a su castidad de jóvenes. Los adultos a su castidad de adultos. Los sacerdotes a su castidad consagrada. Los que son heterosexuales a su castidad heterosexual. Los que son homosexuales a su castidad homosexual. Castidad. Eso es. Entonces, no les odiamos, no les condenamos. Es que les mandan al infierno. ¿Dónde? A ver, ¿en qué documento? Dígame, presénteme un documento de la Iglesia que dice todos los homosexuales se van al infierno. No. Todo el que comete un pecado mortal, si no se arrepiente, va al infierno. Eso es lo que dice la Iglesia. De cualquier orden. No podemos cambiar. Hay por ahí un par de obispos, de cardenales, que están diciendo que tenemos que cambiar eso. A ver. Al pan, pan, y al vino, vino. Nosotros no podemos cambiar el decálogo. El decálogo lo hizo Dios, no nosotros. Y nos lo regaló para que nosotros lo aceptamos. Y ese decálogo es un camino para llegar al cielo. Si tú no quieres llegar al cielo, ya es cosa tuya. Entonces, nosotros y acogemos a esas personas y las respetamos. ¿Y a qué las invitamos? A vivir en castidad. Ustedes pueden ver que hay programas en Estados Unidos de católicos que eran con esas tendencias y viven la castidad. Claro, muy bien. Lo que hay que invitar a todos es a vivir la castidad, que es un don de Dios, que es gracia de Dios y es trabajo del hombre. Las dos cosas. Entonces, no los odiamos, no los condenamos y no los perseguimos. Simplemente no apoyamos. O sea, ¿cómo vamos? No. Porque es ir, como decía el Papa Benedicto XVI, es ir contra el principio de la creación. Es la rebelión de Lucifer contra Dios. Porque al inicio del Génesis, ¿qué dice? Dios creó al hombre y la mujer. Hombre y mujer los creó. Y ahora cada uno, ahora no son los homosexuales, sino el género, que ahora dicen que hay tantos géneros, no sé cuántos géneros hay, como 42, cada uno elige su género. No, es ir contra Dios, lo que Dios te ha dado. Dios te ha hecho a ti. Es que tengo un cuerpo. No, tú eres cuerpo. Nosotros somos cuerpo y alma. El cuerpo no es que tú te lo quitas y te lo pones, no. Es que yo me siento, tú puedes sentir muchas cosas, pero una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que eres. Yo puedo sentirme basquetbolista de la NBA, negro, de 2,5 metros. Pero discúlpeme, no es inglés, muy mal sé jugar básquet, no estoy en la NBA, no soy tan negrito y 2,5 metros no llego. Igual 1,5 y ya apenas. Entonces, no es lo que yo crea que soy, sino lo que yo soy. O sea, es ir contra verdad y la razón. Cuidado. Y como decía, tantas veces, o sea, en la iglesia se nos van a presentar eso. Desde los primeros cristianos, ahí tenemos a Tertuliano, que hace su apología contra los gentiles ya en el año 200. Y quiero ponerles un ejemplo. Todos hemos escuchado esa novela de Harry Harrison, de 1966, que se titulaba Macroom, y en el cine es Solent Green, que es el mundo, ¿verdad? Hay de 1999 un mundo gris donde la gente se alimentaba de galletitas, de cadáveres, y había, pues eso, la gente luchaba por las migajas, y eran 7.000 millones de personas, ¿no?
Y era un mundo así, gris, que todo el mundo, o sea, gente por todas partes, no había casi, pues no había electricidad, estaba racionada, el agua estaba racionada, la comida eran esas galletitas, habían acabado con los árboles. Pero, ¿qué había de fondo? Él dice en uno de los diálogos, los católicos han impuesto sus creencias al resto de nosotros. Cuando otro pregunta, ¿y el agua? Ah, los católicos es que han hecho barbaridades. O sea, ahí va. Ahí va. O sea, ¿qué sembraron? La culpa de ese mundo así destruido, monstruoso, de 1999, la culpa es de los católicos. Sin embargo, hoy estamos en yo creo que en el 2022, somos casi 8.000 millones y pues nadie come galletitas hechas de cadáveres que yo sepa. Aún los árboles están, los ríos hay algunos más contaminados que otros, pero ahí estamos. No se ha acabado la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Son cosas que van metiéndose poco a poco. A mí lo que más me impresionó, francamente, es que muchas de esas cosas, mitos que nosotros tenemos, que la Iglesia tenía, vienen no de un científico, no de un historiador, sino de un novelista, que nos lo planteó así y ya está. Todos tenemos en mente el famoso huevo, ¿verdad?, de Cristóbal Colón ahí delante del reino. El mundo es redondo. ¡Pum! No hacía falta que se lo explicara, ya lo entendía. Ya lo sabía que el mundo era redondo. Claro, no sabía la extensión. El que quería llegar a las Indias pensaba que ya, era rapidito. Y de por medio se encontró un continente. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero se sabía. Entonces, cuidado con las falsas noticias sobre la Iglesia. Tenemos también pues, que saber la verdad y la falsedad. Bueno, si hay alguna pregunta sobre esto y yo pueda responder, o alguna otra, pues adelante. Alguna otra falsedad o algo que quieran saber, adelante. Hay un libro famoso y antiguo que se titula La Biblia tenía razón, y actualmente cada descubrimiento que hacen en Israel corroboran de que esa historia que está en la Sagrada Escritura no es invención, que pasó, que no solo es, la Biblia no solo es religión, también es historia, y es historia verdadera, ¿no? Lo último fue que descubrieron el anillo porque estaban diciendo... pues que Jesús que no existió, que Pilato no existió, y hay una lápida en Roma que dice que existió, mandada a hacer por Pilato. Y ahora descubrieron un anillo de Pilato, con su nombre y el rostro, en Masada. Entonces, o sea, son cosas que van constantemente dándonos. La Biblia tenía razón, obviamente. ¿Cuántas veces, como usted dice, vemos también el síndrome de Turín, pero incluso en genética, yo me acuerdo en Nature, la famosa revista, que empezaron cuando estaban con el genoma humano, todos los seres humanos venimos de 5 mujeres y 7 hombres. Al revés, 7 mujeres y 5 hombres. Pero al final todos venimos de una sola mujer. Y todas las mujeres transmiten a las mujeres un gen que se llama el gen EVA. O sea, todos venimos de la misma persona, que es algo que dice la Biblia. Entonces, son esas cosas que incluso genéticamente estamos llegando a eso, ¿no? Entonces, son esas cosas que poco a poco tenemos que descubrir. No tenemos que tener miedo a la ciencia, todo lo contrario. El síndrome de Turín y el pañolón de Oviedo, que es lo que envolvió el rostro de Cristo, eso, unos ingenieros descubrieron por puntos que era el mismo, que uno sirvió para lo otro, y porque los puntos de sangre eran los mismos, coincidían, hicieron todo un estudio. Y ahí está, o sea, poco a poco se va descubriendo esas cosas. Entonces, no tengamos miedo. Si algo nunca ha tenido miedo la Iglesia es a la ciencia. Entonces, incluso el Vaticano tiene 2, y es de los primeros observatorios astronómicos que tiene. Muchas de las estrellas que nosotros no conocemos los nombres, que se las dieron unas monjas del Vaticano, que se dedicaban a descubrir estrellas y a ponerles nombres. Y cuando se les acabaron nombres, empezaron a poner los nombres de las monjitas de la comunidad. Qué belleza. ¿De acuerdo? O sea, son esas cosas que son simpáticas, pero ahí están. Hemos sido pioneros incluso en eso. Entonces, no tener miedo. La ciencia nunca nos ha dado miedo. Todo lo contrario. Recuerden, yo siempre digo lo que decía Santo Tomás. Son 2 caminos para llegar a Dios. Nunca hemos tenido miedo a eso, todo lo contrario. La ciencia nos ayuda, incluso nos especifica cosas
Y uno dice, ah, caramba, claro, puede ser así. Leí un artículo que francamente no soy capaz de reproducir decir, en sustancia estaba diciendo que por la física cuántica se podía demostrar la resurrección de la carne. Ay, yo dije, no, o sea, es demasiado cosa para mí, ¿no? Porque era demasiado complicado para mí. Pero sí, o sea, son esas cosas que poco a poco vamos llegando a otros niveles. Siempre hay que buscar dónde lo dijo, cómo lo dijo y a quién lo dijo. Porque todo texto fuera del contexto es un pretexto. Pretexto, eso me encanta. ¿Sí? Entonces, hay que buscar a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo. Porque yo puedo juntar citas y no digo nada. ¿De acuerdo? Luego recuerden que el Papa es pastoral. Sí, es pastoral. No está hablando en cuestiones de fe y doctrina en la mayoría de las veces. Es pastoral. Entonces, muchas de las cosas que dice tienen que aplicarse a la pastoral, no a la fe. Bueno, entonces, son cosas muy concretas a la pastoral de un lugar, de un estado, de un momento, de unas circunstancias. Ejemplo. El Papa dice, hay que ir a las periferias. ¿Vale? ¿Qué es periferia? ¿Los pobres? Sí, pero periferias son estos pobres ricos, que aquí hay, hablando de Venezuela, hay gente con mucho dinero, pero que pobrecitos no tienen nada de fe. Están en la periferia de la fe. No saben ni el Padre Nuestro. Aquí voy a un ejemplo, un colegio laico o que hay aquí en Venezuela. Yo voy, pregunto a esos muchachos y no saben ni el Padre Nuestro. No saben quién es Jesucristo. ¿O no? Hay un grupito que sí que se está formando para un catequesis para primera comunión y otro grupito para confirmación. Pero yo al resto les puedo preguntar y no saben. Eso es la periferia también. Entonces, hay que ser amplios porque el Papa cuando habla muchas veces habla a nivel pastoral. Es magnífico cuando habla del descarte. ¿Cuántas veces descartamos a la gente? A los ancianos, a los que no nos interesan. Y eso es un mundo de hoy. Y ahí también entra la iglesia. No, la descarto porque como no es de mi opinión, como no me sirve bien ahora, yo la descarto. No, son ideas de la antigua, son ideas pasadas. No, son ideas. Cuidado. Bueno, que si no luego nos metemos en otros temas. Pues muy bien. Bien. Bueno, Padre, pues 1.000.000 de gracias. Si no Pues hay gracias a otra ustedes. pregunta, Espero que les haya ayudado. sí. Y cualquier cosa seguimos al habla. Gracias, Padre. De verdad Gracias a que sí, ustedes. muy bueno. Pues vamos a dar gracias a Dios y pues nos retiramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Tengan buena tarde.